tener una breve meditación de este capítulo 14 de Isaías que acabamos de leer, con la intención de poder seguir mirando a Cristo en toda su palabra y seguir preparando nuestros corazones para seguir adorándole. Hemos comenzado en el capítulo anterior una nueva sección y ustedes podrán darse cuenta en sus lecturas que estén haciendo en la semana que esta sección también es un poquito amplia en el libro de Isaías. De hecho, llega hasta poquito adelante de los capítulos 32. Y esta sección lo que está hablando es del juicio sobre las naciones. Pero si ustedes se percatan, muchas de estas naciones, si no es que casi todas ellas, son enemigos de Israel. Y el capítulo 13, hace 8 días, el hermano Víctor comenzó hablándonos acerca de este juicio que se habla contra Babilonia. Y esta sección se le dedica tanto espacio y concluye de una forma muy particular, hermanos. Como nos adelantaba un poco nuestro hermano hace 8 días, tiene por propósito que el pueblo de Dios pueda ver la justicia de Dios al llevar a cabo sus juicios contra las naciones. Naciones que han sido enemigas, pero que también han sido instrumentos en las manos del Señor para obrar sobre su propio pueblo. Y de muchas formas el Señor está queriendo atraer la atención de su pueblo, porque estas naciones o fueron naciones que ellos envidiaban o codiciaban, o naciones que ellos también aborrecían. Y el Señor va a hablar acerca de juicio contra ellas con la intención de que su pueblo pueda mirarlo a Él, porque Israel no es nada diferente a estas naciones, hermanos. Y ellos deberían de recordar aquel llamado inicial cuando Israel fue llamado a ser un pueblo. Aquel llamado en el que el Señor les dice, tú que eras el más insignificante. Así que tiene por propósito que el pueblo de Dios se diera cuenta que el juicio que merecían estas naciones, si no se arrepentían, también vendrían contra ellos. Así que este capítulo, el día de hoy, continuamos con el juicio sobre Babilonia. Y es muy particular cómo este capítulo 14 comienza. Lo he estructurado en 4 diferentes puntos. Los primeros 3 versículos nos habla de una promesa de la restauración. La segunda sección, que es la mayor parte del capítulo, del versículo 4 al versículo 23, nos habla de la caída de Babilonia. Y del versículo 24 al versículo 27 nos habla también de la caída de Asiria, para finalmente utilizar todo esto como una advertencia para los filisteos, hermanos. Y quiero decir esto de antemano. Yo sé que la gran mayoría ha leído este capítulo 14 de Isaías con algún aspecto muy particular de enseñanza. No voy a hablar de eso esta mañana, hermanos, porque no es mi propósito y voy a tocarlo de manera muy rápida, pero no voy a profundizar en ello. Me refiero a juicios sobre los gobernantes de Babilonia que encontramos en el versículo 12 al versículo 23. Simplemente voy a dar una breve explicación y después de esto voy a pasar a la meditación cristocéntrica. Espero con eso no desanimarlos, porque no me voy a detener ahí. No creo que sea el propósito. ¿Qué es lo que encontramos en los primeros 3 versículos? Una hermosa esperanza para su pueblo. Si ustedes regresan a la palabra de Dios, van a ver esta hermosa promesa para el pueblo de Dios que dice, desde el versículo 1, un poquito ya empezado, dice, tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Tengan esto en sus corazones, hermanos, porque pareciera ser que en todo lo que va a hablar esta sección de Isaías, esto es bastante importante en lo que el Señor le está dando a Isaías. Después, como les mencionaba, encontramos acerca de la caída de Babilonia, pero es muy particular la manera en la que se encuentra del versículo 4 al versículo 11. Si ustedes tuvieron tiempo de leer este texto,
se darán cuenta que es una especie de cántico o poema, pero es una especie de cántico o poema que está hablando, tal como nos enseña la Escritura, de cómo la soberbia es destruida por el Señor. Y este cántico tiene por razón exaltar cómo el Señor humilla a los soberbios y en particular a Babilonia. Y yo no sé si esto ustedes lo han relacionado con el contexto que hemos venido observando, pero incluso nos lo mencionaba nuestro hermano hace 8 días. El pueblo de Dios está mirando a Babilonia como si esto fuera algo codiciable y bueno. Y el Señor ahora está diciendo, estos que se han ensoberbecido, yo los voy a humillar. Y eso, hermanos, trae una enseñanza para nosotros, porque muchas veces el corazón tiende a codiciar lo que no deberíamos de codiciar, hermanos. Y del versículo 12 al versículo 23, que es esta sección que les mencionaba, es una sección que muy comúnmente es utilizada para hablar acerca de la caída de Satanás. Muchos teólogos a lo largo de la historia se han debatido si es el caso o no es el caso. Yo creo, hermanos, que es difícil concluirlo de manera dogmática, muy difícil. Primeramente, porque no es el texto que tiene ese propósito de enseñarlo. Pero segundo, se vuelve complicado porque cuando uno interpreta a Isaías históricamente, en la historia de la redención y tipológicamente como un cumplimiento mayor más adelante, uno encuentra con respecto a Babilonia un cumplimiento mayor. Y algunos de estos textos son tomados por los apóstoles para ser explicados más ampliamente en un sentido tipológico. Es decir, Babilonia está apuntando a algo más. Y este algo más es un mundo caído que no pertenece al reino de Dios, como ustedes recordarán al pasar por Apocalipsis. Y de este mundo caído, su gobernante es Satanás. Ahora, la dificultad tiene que ver también con la traducción. Esta sección del hebreo ha sido traducido al latín de una forma que la iglesia ha sido sesgada a ese pensamiento. Ustedes tienen libertad para considerar si creen que este texto habla o no de Satanás. Yo en particular, hermanos, lo veo muy forzado. Ni tipológicamente, claramente por los apóstoles es mencionado, pero puede ser concluido a la luz de Babilonia, Apocalipsis, la caída de Babilonia, la caída de Satanás, etcétera. Entonces, es un texto complicado. Yo les suplico que si ustedes han estudiado este texto, no sean dogmáticos. El ser dogmático en textos difíciles causa división en el pueblo de Dios. Es un texto complicado y pueden tomar la decisión en base a su estudio y después pueden cambiar al respecto, porque no es un texto muy claro que nos hable de Satanás. La traducción de el lucero de la mañana en latín a Lucifer ha hecho que la iglesia piense de esta forma. Yo considero que del versículo 12 al versículo 13, aún como uno de los teólogos muy importantes decía, ni siquiera podemos concluir si habla de Nabucodonosor II o no, porque de lo que sí está hablando es de los gobernantes principales de Babilonia, pero no sabemos precisamente si se refiere al que está gobernando aquí o al que estará gobernando en el tiempo de la caída. Lo que sí, hermanos, sabemos es que el Señor le está diciendo a Isaías que vendrá un juicio sobre aquella cabeza que ha sido puesta por Babilonia. Y esa cabeza ha sido puesta por el Señor y el Señor traerá un juicio sobre ella. Posteriormente, en el versículo 24 y al 27 nos habla de la caída de Asiria, otro grande enemigo del pueblo de Dios, que también ha sido un instrumento. Pero, ¿por qué consideramos que hay un tema importante en este texto, que tampoco es mi intención hablar de eso mucho?
porque después aparece Filistea al terminar el capítulo. Y hay una advertencia importantísima para Filistea. Le dice a los filisteos que no se alegren por la caída de sus enemigos, porque pronto vendrá la suya. Así que tratemos de ver todo en su contexto y no de manera aislada. Ha hablado del orgullo y la soberbia de Babilonia, que está siendo contrastada desde el capítulo anterior con la destrucción de Babilonia, mientras el pueblo de Israel está en su soberbia y está codiciando lo que no debería de codiciar. Y ahora habla después de los asirios, otro grande imperio que será levantado y que también caerá. Y parece ser que el Señor sabe que algo que tiende al corazón del hombre, y esta es otra de las razones por las cuales concluyen que está hablando de Satanás, es el orgullo. Porque parece ser que Filistea lo que va a decir es: han caído mis enemigos finalmente. Y le dice el Señor: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y de su fruto serpiente voladora. Hermanos, de manera general en este capítulo encontramos esto. Yo creo que lo que estamos viendo en el versículo 12 o versículo 23, tipológicamente es lo que nosotros llamamos la revelación progresiva, en donde el Señor dijo algo desde el Génesis y progresivamente estamos viendo cómo esto se repite, anunciando algo mayor. Es decir, aquí vemos un claro ejemplo de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. Pero nada de eso, hermanos, quiero traer a su mente esta mañana, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero traer este texto para que nuestros corazones puedan seguir adorando a nuestro Dios, a nuestro trino Dios que mostró misericordia por medio de su Hijo. La restauración que se prometen en los primeros 3 versículos, quiero que la tengan en su corazón mientras seguimos cantando a nuestro Señor. Porque aquí hay un sentido histórico redentor, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos en la historia de Israel un cumplimiento parcial, pero hay aspectos en este texto que se están diciendo que no hemos visto un cumplimiento total. Esto quiere decir que ya ha pasado algo, pero no hemos visto la totalidad de lo que el Señor anunció aquí. Por ejemplo, esta restauración de la que habla de que tendrá misericordia de Jacob y todavía escogerá a Israel, nosotros la vemos con toda claridad cuando el Señor tiene misericordia de su pueblo y regresan del exilio. Pero cuando nosotros leemos los 3 profetas post-exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías, nos damos cuenta que esto no ha pasado en su totalidad. Es decir, esta restauración pasó parcialmente, pero no plenamente, hermanos. Porque aquí nos habla de que el pueblo regresaría y habría misericordia de ellos, pero también vemos que se añadirían a ellos incluso los extranjeros. Y yo espero que con esto puedan ir pensando hacia dónde quiero llevarlos en las Escrituras. Dice: y se juntarán a la familia de Jacob los extranjeros. Así que nosotros encontramos que después del exilio hay un cumplimiento ya de esto. Pero también encontramos otro cumplimiento que ya pasó en la historia, hermanos. Y eso ya que nuestro corazón debe de encenderse, porque todas las promesas de Dios son sí, amén. Y no necesitamos ir a la historia para encontrar evidencias. Necesitamos ir a la palabra de Dios para encontrar las evidencias del soberano Dios que rige la historia. Por ejemplo, nosotros vamos al libro de Hechos y vemos claramente a uno de los padres de la iglesia, Jacobo, en esta situación muy compleja donde Saulo y Bernabé regresan y están compartiendo a los gentiles, y entonces vemos el concilio de Jerusalén. Y si ustedes recuerdan las palabras de Jacob,
Él cita el Antiguo Testamento para poner orden en la iglesia, en los congregados, y diciendo, hermanos, esto que vemos no es sino el cumplimiento de los profetas, en donde los gentiles o donde los otros, los extranjeros, se unirían a Jacob. Eso lo pueden ver en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. Así que nosotros podemos mirar al Señor obrando en su historia, en la historia de esta tierra, de esta creación, de todo lo que Él ha hecho, y vemos cómo fueron llevados cautivos, fueron regresados, tuvo misericordia aún de Jacob y los regresó del exilio, pero el pueblo no se arrepiente. Después vemos al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios viniendo a este mundo, y vemos que el Señor viene a establecer su reino, y vemos a sus apóstoles estableciendo la iglesia, diciendo que cumplimiento de lo que esta profecía ha dicho ya ha empezado. Y entonces, hermanos, ustedes y yo deberíamos de considerar, pero los apóstoles han visto esto como concluido. Los apóstoles han dicho que esto ha pasado en su totalidad. ¿Qué dicen los apóstoles con respecto a estas profecías del pueblo de Dios? Bueno, hermanos, más adelante, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, hablando y disertando acerca de la resurrección de los muertos, defendiendo la doctrina de la resurrección de Cristo, él nos dice algo muy importante. Él nos dice que aún falta un cumplimiento de estas promesas que no son únicamente de Isaías, hermanos. Si ustedes leen los profetas, por medio de los profetas, tal como dice el autor de Hebreos, habló muchas veces, y esta profecía acerca de cómo la misericordia de Dios sobre su pueblo Israel se mostraría, y aún los extranjeros o gentiles se añadirían, nos deja ver que aún la iglesia, el pueblo de Dios, espera un cumplimiento mayor. Y el apóstol Pablo nos dice en este capítulo 15 que cuando Cristo ascendió a los cielos, Él está haciendo precisamente esto que dice Isaías y que va a pasar alrededor de 20 capítulos hablando. Isaías habla de naciones, los amonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y se sentó en su trono, y que Él está venciendo a sus enemigos y poniéndolos todos hasta que todos y cada uno de ellos, ¿qué, hermanos? Estén por estrado de sus pies. Así que el pueblo de Dios, según las palabras del apóstol Pablo, aún los creyentes esperamos, según el apóstol Pablo, un cumplimiento mayor. Porque si ustedes se percatan, Pablo cita algo que los profetas siempre están diciendo, y hay un enemigo mayor: la muerte, no Satanás. Y hasta que la muerte sea puesto por estrada de sus pies, entonces Él vendrá. Amados hermanos, hoy tenemos muchas cosas por qué gozarnos y adorar a nuestro Señor. Esto ha comenzado. Es verdad, aún esperamos una restauración y libertad plena del pecado que aún mora en nosotros. Aún vemos a muchos enemigos que se enseñorean del pueblo de Dios. Aún vemos imperios que se levantan y se congregan para levantarse el nombre del Señor. Pero su palabra, que vemos cumplimiento constantemente, como dijo nuestro Señor Jesús, ni una jota ni una tilde pasarán. Y vemos cada momento cómo el Señor sigue obrando en su creación todo lo que Él dijo. Así que, amados hermanos, mientras esperamos esa final restauración, esa plena libertad, esta mañana tú y yo tenemos mucho por qué adorarle, porque eso ha comenzado. Ha comenzado en tu vida y ha comenzado en mi vida. Y si esta mañana no te puedes alegrar en eso, yo te puedo suplicar que consideres a este Dios para que te arrepientas y creas en Él, porque esta victoria Él ya la ganó. Pongámonos de pie para seguir adorando a nuestro Señor.